Ocultaron las palabras más peligrosas que Jesús pronunció, no porque fueran falsas, sino porque liberaban. Durante siglos, parte de sus enseñanzas fue borrada, distorsionada o convertida en parábolas que pocos lograron descifrar. Pero, ¿qué ocurre cuando esos códigos empiezan a revelarse? Este vídeo se sumerge en el grimorio perdido del Cristo, mensajes ocultos, símbolos y leyes espirituales que explican lo que Jesús realmente sabía sobre el alma, la energía y la conciencia. Aquí no hablamos de religión, sino de un conocimiento olvidado, el puente entre lo divino y lo humano. Si sientes que falta algo en lo que te enseñaron, tal vez este sea el momento de recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. Durante siglos, el tiempo borró más de lo que recordamos. Las palabras de Jesús, traducidas, adaptadas y filtradas por imperios y religiones, se convirtieron en versiones controladas de algo mucho más grande. Entre pergaminos quemados y evangelios silenciados, nació un vacío, el silencio de la historia. En ese espacio olvidado descansan los mensajes que no cabían en el miedo, los que enseñaban libertad, no obediencia. En los desiertos de Egipto, en las cuevas de Qumrán y las ruinas del Mar Muerto, manuscritos revelan una versión distinta del Cristo, un maestro que hablaba de energía, conciencia y transformación interior. Él no solo predicaba fe, enseñaba alquimia espiritual, el poder de transmutar dolor en luz, culpa en sabiduría, materia en espíritu. Pero esos conocimientos eran demasiado peligrosos para quienes querían controlar las almas. La historia prefirió al Cristo obediente, no al Cristo despierto. Cada frase fue moldeada para encajar en estructuras de poder. Las parábolas se volvieron simples relatos, los símbolos, simples metáforas. Pero la verdad es que Jesús hablaba en códigos, y sus discípulos más cercanos lo sabían. Él hablaba de leyes universales, de la vibración de la palabra, del espíritu como energía viva. El grimorio perdido del Cristo comienza ahí, en las entrelíneas de textos borrados y en los silencios que nadie escuchó. Porque lo que fue prohibido no desapareció, sobrevivió en los márgenes, en los símbolos y en los sueños. Ese tipo de conocimiento no muere, solo cambia de forma. Y tal vez por eso estás aquí ahora, escuchando estas palabras. Porque hay algo dentro de ti que siempre supo que había más que dogmas, más que promesas, más que miedo. Lo que está a punto de revelarse no es historia antigua, es el eco de una verdad que nunca dejó de pronunciar tu nombre. Jesús hablaba en códigos. No porque quisiera esconder la verdad, sino porque sabía que solo el despierto podría comprenderla. Sus palabras eran llaves, y cada parábola ocultaba un principio espiritual profundo. Cuando decía el reino de Dios está dentro de vosotros, no hablaba de un lugar, sino de un estado de conciencia. Señalaba el mismo secreto que alquimistas y maestros antiguos intentaron revelar: lo divino habita en el interior de cada ser. Estas frases, repetidas durante siglos en templos e iglesias, fueron pronunciadas en un lenguaje simbólico, el lenguaje de la energía. El reino interno es el campo vibracional del alma. La luz del cuerpo es la conciencia. La fe es la fuerza que altera la realidad. En cada milagro, Jesús demostraba una ley invisible que hoy comenzamos a comprender con la física y la ciencia de la mente. La materia responde a la intención, y el espíritu moldea el mundo. Él no vino solo a curar cuerpos, sino a enseñar que la curación es el resultado de la armonía entre pensamiento, emoción y energía. Cuando Jesús decía «tu fe te ha sanado», no hablaba de creencia religiosa, sino de frecuencia espiritual, el poder creador que nace de la pureza de intención. Esa era la verdadera alquimia del Cristo. Pero pocos entendieron. La mayoría escuchó solo la historia externa, sin descifrar el código interno. Y así, el conocimiento se fragmentó entre símbolos y rituales que ya no recordaban su esencia. El pan y el vino dejaron de ser símbolos de energía divina compartida. El bautismo dejó de representar el renacimiento de la conciencia. El grimorio del Cristo está escondido en esos gestos, en esas palabras simples pero llenas de poder. Nos enseña que todo lo que buscamos fuera está silenciosamente dentro de nosotros. Y que quien aprende a decodificar esos símbolos despierta, no a una nueva fe, sino a un nuevo nivel de percepción. Dicen que Jesús nunca escribió nada,
pero eso no es completamente cierto. Dejó un libro invisible, un grimorio hecho de símbolos, palabras y gestos que solo los de corazón despierto podían leer. Un libro sin páginas, oculto en las entrelíneas del Evangelio, donde cada metáfora es una llave y cada milagro, un mensaje codificado. Cuando hablaba sobre la luz del mundo, no se refería a algo externo, sino al brillo interior que nace cuando el espíritu recuerda su origen divino. Esa luz es el primer símbolo del grimorio, el despertar que comienza con ver. El segundo símbolo es el agua. Muchos la entienden como bautismo. Pero en lenguaje alquímico, el agua es la conciencia en movimiento, el flujo que limpia, transforma y conecta. Al caminar sobre las aguas, Jesús mostraba que es posible elevarse por encima de las emociones densas, dominar las tempestades internas. El tercero es el pan. Cuando decía «Yo soy el pan de la vida», hablaba de la energía que alimenta el espíritu, no el cuerpo. El pan es la luz compartida, el alimento del alma que se multiplica cuanto más se entrega. El cuarto es la semilla. El reino de Dios es como una semilla de mostaza, pequeña, pero capaz de convertirse en un gran árbol. Ese es el código de la evolución del alma, un potencial divino que aguarda el momento de despertar. El grimorio del Cristo nunca se perdió porque nunca fue físico. Está dentro de cada uno, esperando ser leído por ojos que ven más allá de las palabras. El verdadero discípulo no repite, experimenta. El verdadero buscador no cree, siente. Con los siglos, lo que era luz se convirtió en doctrina. Las palabras vivas de Jesús, que antes liberaban, fueron encerradas en interpretaciones humanas. La enseñanza se volvió sistema, el amor se volvió obediencia. Instituciones construyeron muros alrededor de lo que debería haber sido un camino abierto. Y así, el Cristo del corazón fue reemplazado por el Cristo del altar, distante, intocable, moldeado a conveniencia. Los mensajes sobre conciencia y energía fueron llamados herejía. Los escritos gnósticos, que hablaban de la divinidad interior, fueron perseguidos y quemados. Aquellos que afirmaban que la alma es eterna y que el espíritu puede trascender el cuerpo fueron silenciados. Pero irónicamente, cuanto más intentaban apagar la verdad, más se expandía, en símbolos, en sueños, en libros secretos que sobrevivieron al fuego. La manipulación comenzó cuando comprendieron que el verdadero conocimiento no puede ser controlado. Un pueblo despierto no se arrodilla, no teme, no se manipula. Por eso transformaron sabiduría en miedo, y conocimiento en creencia. Jesús no vino a fundar una religión, vino a revelar una ciencia divina, la misma que hoy llamamos espiritualidad cuántica. Hablaba de la energía de la conciencia, de la vibración del amor como fuerza creadora. Pero esa verdad no cabía en templos de piedra. Por eso fue ocultada bajo dogmas. Aún así, algo permaneció. Un código invisible resistió dentro de sus palabras, vibrando como una contraseña que solo el alma reconoce. Quizá por eso, incluso hoy, tantos sienten que falta algo. Falta lo que siempre fue nuestro y fue olvidado. El tiempo pasó, pero la verdad no se perdió, solo durmió. Y ahora comienza a despertar. Lo que antes llamaban milagro, hoy se estudia como energía. Lo que llamaban fe, hoy entendemos como vibración. Lo que antes era misterio, ahora se reconoce como ciencia del espíritu. Los mensajes ocultos de Jesús no están en templos ni en libros antiguos, sino en las leyes invisibles del universo. Todo lo que pidáis creyendo, lo recibiréis es el mismo principio de la manifestación cuántica. La lámpara del cuerpo son los ojos, es la percepción creando realidad. Él decía, sois dioses. No como metáfora, sino como ley energética, cada ser humano es una centella de la creación. Este conocimiento fue ocultado porque liberaba demasiado. Pero el código siguió vivo, en símbolos, en sueños, en intuiciones. No vuelve como doctrina, vuelve como experiencia. Durante mucho tiempo se creyó que fe y ciencia eran opuestas. Pero hoy,
Mientras telescopios exploran galaxias y laboratorios estudian la conciencia, vemos que Jesús hablaba de las mismas leyes que la física cuántica comienza a confirmar. Él no usaba fórmulas, usaba parábolas. La ciencia moderna estudia la coherencia cardíaca, el poder de la intención, la interacción entre pensamiento y materia. Lo mismo que Jesús demostraba en cada gesto. La física cuántica afirma, todo es energía. Jesús decía, la luz del cuerpo son los ojos. La percepción es creadora. Al final, Él no quería que creyéramos en Él, quería que fuéramos como Él. Llega un momento en que ninguna respuesta externa basta. Las promesas no llenan, los rituales no sanan. Es el llamado del Espíritu. El mismo que Jesús describía cuando decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. El despertar sucede en silencio, como el amanecer. Primero sombras, luego claridad. La fe ya no es idea, es sensación. El miedo pierde fuerza. El amor deja de ser emoción, se convierte en energía consciente. Ese es el Cristo vivo, no el de las imágenes, sino el de las vibraciones, el que habita en ti. Jesús no vino a imponer reglas, vino a encender memorias. Cada palabra suya era una llave. Cada gesto, un mensaje codificado. Las sombras del mundo no se disipan desde afuera, sino desde dentro. Cada alma que despierta se convierte en faro. La luz no desciende del cielo, surge del corazón humano. El verdadero grimorio perdido quizá nunca fue un libro. Quizá eres tú. Cada emoción, cada renacimiento, cada revelación, es una página de tu propia alquimia espiritual. Y cuando todo se silencia, lo único que permanece es la luz. La misma luz que un día llamaron amor. Y quizá esa luz nunca desapareció, solo cambió de forma. Jesús la llamó amor. Tesla la llamó energía. Dos caminos diferentes apuntando a la misma verdad. El alma nunca muere, solo cambia de frecuencia. Si quieres entender cómo Tesla logró ver lo invisible y lo que descubrió sobre la energía del alma, el vídeo anterior del canal profundiza exactamente en eso. Al final, todo se conecta, la ciencia y el espíritu, lo visible y lo oculto. Todos son reflejos de la misma fuerza. Y esa fuerza comienza a despertar dentro de ti.